tal? Aquí Edu Garrido desde 77 Fit Media, y antes de hablar del tema que queremos abordar hoy me gustaría decir una cosa. Este canal nació en su día como una iniciativa para proponer un espacio en el que se pudieran abordar opiniones distintas y un punto de crítica al mensaje canónico y unívoco que lanzaba CrossFit HQ desde sus medios. Y jamás bajo la voluntad de ganar dinero. Y con los años, pues el canal no ha sido más que el reflejo de lo que ha sido la evolución del 77 Fit, ampliando nuestra visión a un concepto mucho más holístico de salud y dejando el CrossFit como uno más de los elementos que abordar, pero no el único, y enfocando más a un concepto de salud y deporte. Pero todo esto siempre manteniendo el espíritu con el que nació, que es un espíritu crítico, es un espíritu de debate. Y este espacio que se dibuja no puede ser unidireccional, no puede ser solo un miembro el que lance su mensaje, porque si no, no hay debate. Y este espacio que se dibuja no puede ser unidireccional, no puedo ser yo el único que aporte, porque si no, no hay crecimiento. Sin diálogo no hay debate, sin debate no hay opinión, y sin opinión no hay crecimiento. Dicho lo cual, este debate debe venir dirigido, organizado por unas mínimas normas de conducta, que en realidad es básicamente una norma, que es que se debe respetar a todo el mundo, pero no se debe respetar a todas las opiniones. Eso lo digo porque la semana pasada hice un vídeo hablando sobre la suplementación de CBD, que puede que esté equivocado, evidentemente en función de qué verdad escojas va a estar equivocado o no, que es un vídeo que está fundamentado en 2 estudios que me leí, pero que si por lo que sea tienes la necesidad de dar una opinión al respecto, por favor asegúrate de 3 cosas. La primera, de haber visto el vídeo antes y no solo el título, porque ya sabemos que todos jugamos un poco al clickbait aquí. La segunda, si ves el vídeo, asegúrate de haber entendido claramente el mensaje, porque en ningún momento critico el CBD, sino la suplementación o cierta suplementación con CBD. Y en el caso de haber mirado el vídeo y de haber entendido bien el mensaje y de no estar de acuerdo con él, que ojalá todo el mundo tenga alguna cosa que añadir porque no está al 100% de acuerdo y quiere aportar algún tipo de valor, por favor asegúrate de hablar sobre las cosas que se dicen en el vídeo y no sobre individuos concretos. Porque, como siempre digo, no es lo mismo decirle a alguien que ha dicho una gilipollez que decirle a alguien que es un gilipollas. Y vale, ya está, simplemente era eso, porque mira que hemos hablado de racismo, hemos hablado de feminismo, hemos hablado de veganismo, y creo que a nadie iba a esperar que un vídeo hablando del CBD iba a ser tan polémico. Si en realidad está de puta madre que no estemos todos de acuerdo, si vivimos en un mundo tan fascinante y tan maravilloso que incluso los terraplanistas han conseguido encontrar argumentos para justificar su verdad. O sea, aquí cualquier sesgo tiene su pilar en el que apoyarse en cuanto se refiere a encontrar estudios que verifiquen su verdad. Está perfecto, así que como mínimo respetemos la persona que hay detrás. Vale, ya, CrossFit y natación. Quiero hacer una serie de argumentos o reflexiones alrededor del CrossFit y la natación, sin ánimo de ofrecer ninguna verdad, sin ánimo ni tan siquiera una opinión, simplemente una serie de reflexiones que creo que debería hacerse cualquier persona que organice una competición y en aquella competición haya natación. El caso es que en el 2011 Dave Castro decidió y sorprendió a todo el mundo programando natación en mar abierto en los CrossFit Games por primera vez. Y bueno, pues desde ese día la natación fue un recurso más del arsenal de elementos que debía dominar un crossfitter, y las competiciones de alrededor del mundo, desde las más pequeñas a las más grandes, pues vieron la posibilidad también de programar natación desde ese momento, porque como en el canon del CrossFit se había visto natación, pues ellos también de alguna manera se podía programar natación, o vamos a llamarle aguas. Y hasta aquí de puta madre. Pero a mí me surgen algunas dudas. La primera es que eso de estar preparado para todo, para mí es una pamema que simplemente sirve al final para justificar prácticamente todo. Pero al final las competiciones pequeñas y los entrenadores, pues como se tiene que hacer todo, pero todo es imposible de hacer, pues programamos y entrenamos en función de lo que CrossFit dice que se tiene que hacer, poniendo como ejemplo sus competiciones. Así que si ellos empiezan a poder nadar, pues nosotros vamos a tener que poner nadar de alguna manera también. Pero ¿por qué nadar representa algo tan importante para CrossFit y no, por ejemplo, ir en monociclo? ¿Tan más importante es saber nadar que ir en monociclo? Vale, evidentemente estoy haciendo una caricatura. Pongamos que sí, que nadar es mucho más importante que ir en monociclo.
Pero ir en paddle surf es una manifestación muy concreta de una actividad que se puede hacer en el agua. O sea, entiendo que nadar es como básico incluso para la supervivencia y es el comportamiento mínimo exigible de un individuo dentro del agua, pero el paddle surf ya es muy específico. En fin, como digo, son solo reflexiones que lanzo. Lo que ya no es tanto una reflexión, sino más bien un hecho, es que la natación es seguramente de los entornos más difíciles a la hora de generar adaptaciones, ya no solo para un crossfitter, que suele ser los de competición como mínimo cuerpos cero preparados para la natación o para el agua, sino para propio humano. O sea, no es nuestro medio, es que no estamos pensados ni diseñados para el medio acuático, ¿no? Y esto, que no está por se ni bien ni mal, sí provoca muchas veces que las pruebas de natación se vean muy sesgadas, porque el que más background de natación tiene, pues prácticamente más gana. Y esto es un ejercicio que no he hecho, porque francamente no me da YouTube, como digo, como para destinarle tanto tiempo, pero me da la sensación que si coges todas las pruebas de natación del 2011 al 2019 y en lugar de hacer la prueba de natación que había o de pádel con sus interferencias y todos los elementos más crossfitters que había, la reduces a 300 metros nadar o 500 metros nadar, el podium o el top 5 no va a ser muy distinto a lo que finalmente fue. Es decir, no hay nada a esos niveles que pueda compensar la distancia que le puede sacar un buen nadador a un mediocre nadador. Yo como anécdota, si queréis, me acuerdo cuando se apuntó Abel, que es un chico que venía de la natación, tuvo sobreentrenamiento, estuvo a punto de morir de tanto que nadó, es la persona que más ha nadado de las que yo conozco, y aparte de repente pues, se convirtió en un prodigio del CrossFit, que incluso creo que ganó un Open en el 2016, pues salió de la nada. Y bueno, por aquí en ciertos círculos Abel es bastante conocido porque es un tipo muy peculiar, ¿no? El caso es que yo me acuerdo su primer año, él se apuntó en verano en CrossFit y hacíamos watts de playa y yo le ganaba en watts de playa, y me acuerdo que en aquel momento pues seguramente Puelpa también le ganaba en watts de playa, porque la distancia que él nos sacaba nadando, que era abismal, se la podíamos recuperar en lo más puramente CrossFit, porque llevaba 2 meses haciendo CrossFit o 1. Sin embargo, en un año que entrenó, al año siguiente la distancia que él nos sacaba en la natación seguía siendo la misma, pero ya no le podíamos ni tan siquiera oler en la parte de CrossFit, porque por mucho que podíamos acotar un poco, era imposible, ¿no? Pues eso a otro nivel es un poco lo que pasa en el CrossFit de élite. El que saca mucha distancia porque tiene un background potente de natación, es muy difícil que a esos niveles ya te le acerques en pruebas más puramente crossfitters. Y tranquilos, porque sé lo que muchos estáis pensando, que es que bueno, pero todo se puede entrenar, la natación también se puede entrenar. Vamos a ello un momento. El caso es que la natación es, sobre todo, por encima de todo, una adaptación a un estímulo y a un medio muy concreto. ¿Que trabaja la capacidad cardiovascular? Indudablemente, pero la capacidad cardiovascular dentro del agua. Y si queréis, hacéis un día el ejemplo, cogéis a un corredor de 5.000 o de 10.000 que tenga una capacidad cardiovascular brutal, que no haya nadado nunca, y le metéis dentro del agua. A ver qué tal se defiende nadando esa capacidad cardiovascular. Esto es como decir, pues como el snatch tiene parte de fuerza, tiene parte de movilidad, pero también tiene parte de coordinación, tú tienes 120 de snatch, luego tienes buena coordinación, luego toma 3 pelotas y haz malabares porque tienes 120 de snatch con 3 pelotas. No. ¿Lo puedes aprender mucho antes que cualquier otro deportista? Pues muy probablemente sí, pero el hecho de hacer snatch no tiene transferencia en las malabares, el hecho de correr no tiene una transferencia directa en el nadar. Así que desmitifiquemos la natación como un elemento más de cardio. La natación es un elemento de natación y se mejora poniendo muchas horas dentro del agua, no poniendo muchas horas dentro de la biker. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en las competiciones y donde creo que nos hemos perdido un poco y los árboles no nos están dejando ver el bosque? La natación se empezó a utilizar en los CrossFit Games, no en los Opens, no en los Regionals, no en los Invitationals, y sé que muchos estáis pensando, sí, claro, los Opens es imposible porque los tienes que hacer en tu gimnasio y los Regionals tenían que ser reproducibles en 7 espacios distintos, pero tenía que ser exactamente el mismo bot. Sí, estamos de acuerdo, los Games son solo una vez al año, son todos juntos y en el mismo sitio presencial, es verdad. Los Invitationals también, pero bueno, pongamos que una prueba de sábado por la noche, muy bien, pero hay una diferencia también. Y para ilustrar esta diferencia he hecho un pequeño ejercicio. El caso es que he repasado todos los works que se han hecho desde el 2011 en los Games y he visto que en todos los Games desde el 2011 ha habido una prueba de agua en su formato mar abierto, piscina o pádel,
y que el promedio de watts desde el 2011 es de 13 eventos o 13 puntuaciones distintas por CrossFit Games. Hay años con 11, 10 y hay años con 15 incluso, y el promedio me sale exactamente 13.00. Es decir, uno de estos 13 eventos de promedio es la natación. Y si sacamos el porcentaje, la natación ocupa un 7,69% del test global que suponen los CrossFit Games. 7,69%. Y estoy de acuerdo en que es una estadística tramposa, porque la natación no es el único elemento del WOD de natación, es cierto. Hay WODs que manejan más cosas, o sea, el WOD de natación maneja más cosas que no solo la natación, pero ya parte de la base este vídeo que la natación es un elemento insalvable a esas distancias mediante los elementos que no son natación. Lo ideal sería revisar uno por uno esos WODs, categoría masculina, categoría femenina, y ver si la distancia y el orden de salida del agua se mantiene durante el resto del evento. Ese sería un trabajo que YouTube no me paga para hacer, invito a quien quiera a hacerlo, pero realmente el sentido común y la experiencia nos dice que si repasamos un poco los WODs de natación, sí que es cierto que, como digo, se han mezclado con otras cosas, pero la natación es prácticamente siempre el elemento fundamental. Recordemos que hemos tenido un WOD de natación en piscina el año 2013, creo que fue, que eran 2 anchos, o de una piscina más o menos que sean 25-25 o algo así, con 3 bar muscle ups. ¿Qué distancia le puede sacar Rich Froning a Jordan Troyan en 3 muscle ups? 0 distancia. Pero ¿qué distancia le puede sacar Jordan Troyan a Rich Froning en 50 metros por 10 series? Infinita. Hemos tenido el Pierre Paddle, que tenía 1 kilómetro de natación. Hemos tenido incluso un evento que eran 500 metros de natación for time, punto. O sea, realmente la natación no viene combinada con snatch 120 kilos, ni viene combinada con thrusters legless. Y al final, si redondeamos, la importancia que le da CrossFit Games a la natación es un 7%. ¿Qué pasa? Si este mismo cálculo lo extrapolamos a competiciones más pequeñas que no disponen de 5 días para realizar tests y que ponen natación, pues porque 1, en los Games hay natación, y 2, porque queda de puta madre realmente para las fotos y para todo poder tener natación, el porcentaje varía mucho. Por ejemplo, este fin de semana se celebró la Taronja Games, en la que hubo paddle surf y hubo 9 eventos, que es mucho, insisto, ya para una competición de 3 días ya son mucho, 9 eventos, 9 puntuaciones distintas. Realmente, entre todos los elementos de CrossFit, el paddle surf debe suponer un 11% de nuestro fitness. E insisto que ni juzgo la Taronja, me parece que han hecho un trabajo increíble sacando adelante una competición en las circunstancias que estamos. Simplemente es una reflexión que a mí me sale, que creo que cualquier organizador de competiciones debería pensar, ¿no? ¿Qué atributos o qué importancia le doy a este elemento? Ya no solo a la natación, a cualquier elemento en mi competición, en mi test de fitness, que es para lo que entrenamos. Y la Taronja todavía, porque en realidad fueron 9 eventos puntuables, que es muchísimo, pero es que yo he estado en competiciones mucho más prestigiosas con ejemplos un poco más cuestionables, como por ejemplo fue la French. En la French que yo estuve hubo 6 eventos, más la final 7, pero la final reseteaba, o sea que no cuenta, 6 eventos que hicimos todos y uno de ellos tenía natación. Eso da un 16% de importancia de la natación. Te quedan 5 eventos para testear todo lo demás. Pero es que esto al final provoca un desequilibrio entre lo entrenado y lo testeado. No tengo ni idea de lo que puede entrenar un atleta Games, pero pongamos un número razonable. Pongamos que entrena 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. No me parece descabellado, con un día de descanso total, que podría ser el domingo, y un día de recuperación activa con alguna pieza monoestructural, como podría ser el jueves. Eso son 26 horas a la semana de entrenamiento, que si le aplicamos el 7% que supone la natación en su test, nos saldrían más o menos unas 2 horas de entrenamiento de natación en la semana, lo cual lo veo más que razonable, que un atleta de Games se tire a la piscina 2 veces en una semana. Y ahora ya sé que me diréis que el volumen que se puede acumular en bici no es el mismo volumen que se puede acumular nadando, por ejemplo, ya lo sé. Así que vamos a simplificarlo un poco, vamos a coger bloques, ¿no? Como partes de una sesión. Pongamos una sesión tipo, ¿no? Lo que yo le programaría a una persona que tuviera aspiraciones de ir a Games o de hacerlo bien en Games, ¿no? Manteniendo un poco el orden este que hemos dicho, ¿no? Empezamos con halterofilia, seguimos con un poco de fuerza, algún tipo de trabajo de gymnastics, un metcon, ya tenemos 4 piezas, 4 letras.
descansa y por la tarde pues puede hacer algún tipo de trabajo aeróbico, por ejemplo, o de fuerza, y algún tipo de skills. Depende de la tarde un poco de cómo estuviera la persona, ¿no? O de en qué fase estuviéramos, pero más o menos nos saldrían unas 6 letras al día. Teniendo en cuenta que el jueves solo hace una y el sábado a lo mejor ya solo hace 4 porque no dobla sesión, nos saldrían unas 28 sesiones, 28 letras a la semana. Si a esos 28 bloques le aplicamos la regla del 7%, ¿sabéis qué? Nos salen 2 sesiones de natación. Seguimos estando en parámetros, yo creo que más que razonables, ¿no? Que un atleta de Games pues se tire a la piscina 2 veces por semana, lo veo más que razonable. Pero claro, supongo que me vais siguiendo, ¿no? ¿Qué sucede? Si mis bloques semanales disminuyen, es decir, una persona que entrena pues 3 horas al día, que ya no entrena dobles sesiones, que es una persona que quiere competir en un par de competiciones de verano, mi número de sesiones disminuye, pero es que el porcentaje de importancia que requiere la natación en las competiciones que voy a hacer aumenta. Yo ya no entreno 28 veces, entreno 20 como mucho, y la natación ya no tiene un 7% de importancia, sino que tiene un 14 o un 15% de importancia. Eso me sale a entre 3 y 4 sesiones de natación a la semana. Es que es improbable. Una persona que tiene que mejorar en CrossFit no puede destinar 4 sesiones a la semana a nadar. Y esto pues está un poco inspirado en gente que compite en triatlón, con la que he podido conversar, y con mucha matiz, con muchísimo matiz, esto no es un ensayo de ningún tipo, respetan el 33%, o sea, no se me ocurre que un triatleta entrene 9 veces por semana, haga una de natación, una de carrera y 7 de bici, ¿no? Tampoco no creo que haga 3-3-3, va a depender mucho de si está o no lesionado, de que en bici puede acumular mucho volumen en muy poco, o sea, en una misma sesión, estamos de acuerdo, de que a lo mejor la natación es su punto débil y la aumenta a 4 y disminuye la bici a 2 y le queda 4-3-2, pero estamos en un entorno cercano al 33% más o menos de cada cosa, ¿cierto? El caso es que en CrossFit, cuanto menor es la competición, más difícil o más improbable es acercarse a los porcentajes de valor que se le da a la natación en competiciones pequeñas. E insisto, ya para acabar, no estoy diciendo no a la natación, estoy diciendo sí a la natación, que sepas que supone un 14% o entre un 12 y un 14% del test que quieres testear. Muy bien, chicos, chicas, ya sabéis, opiniones. Sé que este vídeo le falta mucho rigor científico, simplemente una serie de reflexiones en torno a la natación que quiero que entre todos pensemos un poco y me deis vuestra opinión, ¿vale? Nos vemos la semana que viene.